Ustedes ven el video hecho y resuelto, pero no tienen ni idea de la cantidad de veces que yo he cambiado el ángulo de la cámara buscando favorecerme. Pero bueno, nada, ya estamos aquí. La razón de que estamos haciendo el video del día de hoy es porque queremos hablar o quiero hablar sobre el déficit fiscal. Antes de que cambien el canal, les prometo que esto es divertido y muy educativo. El presidente Biden, el día de hoy que se está grabando este episodio, se ha congratulado a sí mismo diciendo que ha bajado el déficit fiscal. Today, my administration announced that this year the deficit fell by $1.4 trillion. The largest one-year drop in American history. $1.4 trillion decline in the deficit. 1.4 este año, ¿cierto? Por supuesto que muchos de los críticos o los observadores dicen que esta es una reducción impulsada principalmente debido a que los gastos de pandemia ya se han cancelado y debido a los ingresos fiscales. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso. Sin embargo, obviamente el presidente Biden no va a compartir esta buena noticia con todos ustedes sin obviamente hablar de las elecciones. Eso no tendría sentido en términos políticos. De manera que él se ha congratulado a sí mismo, pregona que la reducción del déficit se ha debido gracias a su buena gestión y bueno, ya ha hablado sobre las elecciones de medio término que son el mes que viene. Hoy tenemos más pruebas de que estamos reconstruyendo la economía de manera responsable. Eso lo dijo él el día de hoy. Culpó a los republicanos por alimentar el déficit durante la administración Trump con grandes recortes de impuestos. Es un tema interesante el recorte de los impuestos. ¿Por qué? Porque uno piensa que existe un lado de la balanza que piensa que la reducción de impuestos incentiva la economía y de alguna manera contribuye al crecimiento del PIB, mientras que otros piensan que la reducción de impuestos es un efecto inversamente proporcional, más bien contraproducente, se pudiese decir. Sin embargo, yo voy a tomarme el atrevimiento de poner aquí abajo en los comentarios, no en los comentarios, en la sección donde está la descripción del video, esta información. Esta información habla sobre la implicación, el análisis que hay a través de un algoritmo en el que se puede determinar las conclusiones de la reducción de la carga impositiva. Lo que dice, primero, aunque pudimos determinar que la reducción de impuestos genera por única vez un impulso al PIB, al consumo y a la inversión, estos efectos nunca son suficientemente poderosos para impedir la pérdida de los ingresos fiscales. Por lo tanto, los recortes tributarios tendrían que financiarse ya sea aumentando la misma deuda, bajando el gasto o bien recaudando ingresos a través de otros tipos de impuestos. El presidente Biden está dando una declaración que tiene unos grises en términos de carga impositiva y es relativamente cierto. Es decir, los republicanos quieren alimentar el déficit, sobre todo en aquella época el presidente Trump hizo un recorte de impuestos a sus amigos millonarios y la gente lo estaba criticando porque eso no incentivó suficientemente al PIB como se esperaba. Esto lo decían los analistas. De manera que toda aquella persona que piensa, el recorte de la carga impositiva beneficia no solo a los pobres, sino también a los ricos, y no solo a los ricos, sino a la economía, bueno, es relativamente incierta. A mi modo de ver, lo que he aprendido de todas estas lecturas que he tenido hasta ahora es que la solución es más integral de lo que uno piensa. No solo va acompañada una reducción en la carga impositiva, sino también una reducción del gasto público. Y si hay algo que no le gusta a los políticos nuestros, es no gastar. Los políticos están condicionados a tomar decisiones en función de las elecciones, del capital político, y ellos saben que eso significa tener que gastar el dinero de todos. Ahora, así son llamados los halcones. Los halcones del déficit se apresuraron a atribuir la reducción del déficit bajo el mandato de Biden a la eliminación gradual del gasto post-pandemia. Recordemos que cuando entró pandemia, el gobierno federal lo que hizo fue imprimir una cantidad grosera de dinero buscando incentivar la economía con unas tasas que estaban cercanas a cero, de manera que esa era la única manera que había para reactivar la economía, que ya vimos lo que sucedió después. La gente con el dinero salió a gastar y se colapsaron las cadenas de suministro debido a que uno de los grandes proveedores es China, que está todavía hasta el sol de hoy con unas políticas de cero COVID que meten a la gente presa o la guardan en su casa por 20 días, que de hecho en estos días escuché que redujeron los días de, ¿cómo se llama? De confinamiento, de 10 a 7 días. Ahora, una cosa que va acompañada con este fenómeno de esta declaración que dio el presidente Biden es que le advirtieron
que condonar la deuda estudiantil iba a ser un problema. Y los críticos dicen, si usted no hubiese perdonado esa deuda, o si usted no planea perdonar esa deuda, va a bajar $400 mil millones de dólares ese déficit. Es decir, estaríamos hablando no de 1.4, sino de $1 billón en déficit, que incluso es mucho mejor. Que de hecho, si me apuran, yo lo dije en uno de los episodios, en estos días no, hace como un mes, 2 meses, es un paño de agua tibia. Cuando usted lee los artículos de Financial Times o del CNBC o de Yahoo Finance, ellos dicen que esto es un pañito de agua tibia porque en solamente 4 años la deuda estudiantil va a volver a llegar al punto en el que se encuentra el día de hoy. De manera que usted se da cuenta de que esto es un problema realmente sistémico y ellos lo están tratando como un tema paliativo, o sea, por encimita. ¿Y por qué es un cuidado por encima? Porque ellos lo que quieren es ganar capital político y que la gente vote por ellos. Es por eso que, según las encuestas, la gente joven prefiere votar por los demócratas y la gente vieja por los republicanos. Esto es, a grosso modo, obviamente hay muchas más aristas que discutir ahí. Pero si hay un joven que me está escuchando, nunca gastar dinero de esta manera ha sido bueno para nadie. Pues sí, güey, no mames. Una de las cosas que me genera suspicacia con este artículo que estoy leyendo en el New York Times, que lo voy a compartir aquí abajo de paso, es, para que todos lo lean, es que no debería sorprender que mientras que la Reserva Federal está tratando de cabalgar para tratar de reducir la inflación, tengas al presidente Biden del otro lado regalando $400 mil millones de dólares en deuda estudiantil, que al final no representa absolutamente nada para realmente el deudor. Usted me va a decir, claro que sí representa, Manuel. Es 10 o 20 mil dólares por persona. Y tienes que como que ganar más de $200 mil o $150 mil al año. ¿Sabes lo que es esa cantidad de plata? O sea, si tú ganas $100 mil al año, te puedes pagar fácilmente una deuda estudiantil de $10 mil o de 15 mil. Porque probablemente si te ganas $100 mil al año, es muy probable que tengas un carro que vale 40 mil. Es muy probable que tengas un mortgage de 300 mil, etcétera, etcétera. Nadie, en 7 años que tengo viviendo en este país, por experiencia propia, una persona que gane $100 mil tiene una posición decente como para poder amortizar cualquier tipo de deuda sensata, como por ejemplo $10 mil en deuda estudiantil. Entonces regalarle el dinero a la sociedad de esa manera creo que no es lo más sensato. Pues sí, güey, no mames. La deuda nacional en los Estados Unidos sigue siendo insostenible a largo plazo. Las cifras del Departamento del Tesoro publicadas a principios de este mes revelaron que la deuda nacional bruta de Estados Unidos superó $31 billones, que es, sí, by the way, nunca se había debido tanto en la historia. Otra cosa que es muy importante, que es como un poco complicado de entender, pero creo que si se explica bien se puede entender. Los intereses de la deuda aumentaron un 28% respecto al año anterior. Y se espera que continúen creciendo a medida que la Fed suba las tasas. Las tasas más altas podrían agregar $1 billón adicionales. Esto lo voy a explicar. Fíjense, recordemos que una vez que el gobierno federal empieza a subir las tasas de interés a través de la asignación de bonos que son vendidos, el gobierno se compromete a pagarle a la gente ese interés. Es decir, si yo decido comprar un bono a 30 años que da un rendimiento de 5%, en ejemplo, en la medida que el gobierno federal suba las tasas, ese bono se vuelve más atractivo y ofrece unos rendimientos más atractivos, de manera que la gente está en el beneficio de recibir más plata. Es decir, que se tiene que pagar esos intereses a través de la deuda y que estos intereses aumentaron un 28%. Es decir, estamos hablando de $1 billón adicionales en el transcurso de una década. Cosa que es, esto según las estimaciones de la Fundación Peterson. Entonces, esto si usted lo mira de cerca, y cosa que es contraproducente, porque se supone que el incremento de las tasas precisamente lo que busca es calmar la inflación. Es decir, esta subida está haciendo también de que haya que pagar esos intereses de deuda a largo plazo y significa, bueno, más endeudamiento para el país. En ese sentido, por eso es que en el episodio pasado o 2 episodios pasados les estuve diciendo lo que decía el director de JP Morgan, que mencionaba que el gobierno está aumentando las tasas de una forma muy agresiva y no es necesario que sea así porque los números son relativamente estables, la gente está trabajando y las cadenas de suministro se están relativamente acomodando. Entonces,
Él dice, bueno, no subas las tasas de esta forma tan agresiva porque te vas a llevar por el medio de todo el mundo. Y ya como les comentaba en ese episodio, el gobierno más bien dijo, no nos importa llevarnos a la gente por el medio ni los empleos que sean necesarios, necesitamos bajar la inflación. Yo no sé si esto obedece a un apresuramiento porque realmente necesitan solucionar el tema de la inflación o es porque vienen las elecciones en 2 años. No lo sé, pero de cualquier forma es muy triste para nosotros. Incluso cuando algunos demócratas como Yellen han pedido que se elimine el límite de la deuda. O sea, imagínense que hasta el mismo Biden, demócrata, decía, es una irresponsabilidad si nosotros eliminamos el techo de la deuda. Bueno, y esta señora está diciendo que se haga eso. Es una decisión completamente irresponsable. Pero el presidente, citando la reducción del déficit y la racha de las caídas de los precios de la gasolina el mes pasado, bueno, él dice, bueno, hemos reducido el déficit, la caída de los precios de la gasolina y las expectativas económicas van a hacer de que probablemente ganemos las elecciones de medio término el mes que viene y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hemos explicado de que la reducción del déficit se debe a varios principios fundamentales como lo es. Se eliminó el gasto público que había con el tema del COVID, el repunte de los ingresos laborales del trabajo, precisamente persiguiendo la alta inflación y un mercado laboral sólido. Entonces, para finalizar, cuando el presidente Biden se sienta a dar una declaración en la que va a hablar sobre, primero, reducción del déficit y segundo, de elecciones, no le crean demasiado, porque primero es un político, segundo, el político le gusta tener aprobación por los votantes y la aprobación de los votantes se recibe a través de la entrega de dinero, etc. Pero bueno, les voy a explicar esto. Cuando él dice que la reducción del déficit se debió a sus políticas. Cuando él dice esto, se debe fundamentalmente a elementos como la reducción del gasto público debido al COVID, que ya el COVID pasó, el repunte de los ingresos corporativos nacidos desde la pandemia, que estaban en cero, un mercado laboral sólido y unos salarios en aumento que más bien lo que vienen es persiguiendo la tasa inflacionaria. De manera que yo no diría necesariamente que esta congratulación que hace él por sus medidas económicas, bueno, estén destinadas como tal necesariamente a su gestión. Pero recordemos que una vez que salimos del tema del COVID, que hubo como les decía, una expansión de la masa monetaria de forma sin precedente en los Estados Unidos, el presidente Biden llegó con un plan de 1.9 billones de dólares, que parte de ese 1.9 billones de dólares era pagar deuda vieja, eso lo reconozco. Pero tenía como una cosa así como que quiero sacar 1.9 billones de dólares de la caja chica para empezar a gastar en puentes y carreteras, como todo un gomecista del siglo pasado. Entonces, el Partido Demócrata se ha enfrascado en que la manera de producir trabajo es más bien gastando dinero, invirtiendo en este tipo de infraestructura, cuando precisamente estamos en el 2022, el avance tecnológico llega a tal punto en el que yo creo que el Estado tiene que aprender a diversificarse y a extender un poco más las responsabilidades, pero eso es un tema para otro episodio. En todo caso, lo que invito más bien a la gente, a los oyentes, es que miremos un poco más de cerca cuando las agendas de los partidos hacen declaraciones de este tipo. Y bueno, el propósito de nuestro canal, nuestro pequeño canal que tiene 94 seguidores, por cierto, felicidades por eso, Manuel, es bueno compartir esta información con ustedes y tener un poco más de criterio en torno a los temas políticos, que de hecho son exageradamente viscerales. Una discusión en Twitter es exageradamente visceral, emocional, no hay nada de raciocinio en ella. Pero bueno, uno buscando compartir este podcast se tiene que meter en Twitter y tiene que mirar a la gente y escuchar lo que dice. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que te haya gustado y por favor no olvides suscribirte a mi canal. Y bueno, este podcast se llama El Golpe, es un proyecto que tiene ya 2 años. Y bueno, nada, lo disfruto. Muchas gracias, queridos amigos. Espero verles en una próxima oportunidad.